Bienvenidos a Sin Conservantes, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El programa de hoy lo vamos a compartir con Miguel Hoyuelos. Miguel es doctor en física, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigador del CONICET. Más allá de su extensa producción científica, Miguel Hoyuelos ha publicado cuentos en diferentes revistas y libros de divulgación como Física Manifiesta, 2 tomos, que nos hablan de la física en la música, en la cocina, en el deporte, en la magia. Un libro sobre la física y los griegos. Otro libro que es una parodia sobre astrología llamado Astrología Argentina. Y su primera novela, Siccus, sobre inteligencia artificial, ha recibido menciones en lo que quizás es el premio más importante de la ciencia ficción en Europa. Vamos a conocerlo. Gracias, Miguel. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Estás preparando? Sí, estoy preparando una clase sobre el sistema solar. ¿Y te entra en el pizarrón? O sea, debe ser grande. ¿Cómo es de grande? A ver. Y como se dice usualmente, son distancias astronómicas. Claro. Eso, una forma de decir que son distancias tan grandes que es muy difícil tener una idea intuitiva del tamaño de esas distancias, porque nada de nuestra experiencia cotidiana se puede comparar. Uno podría hacer más comprensible todas estas distancias o la estructura del sistema solar si reducimos a cantidades más comprensibles, más cotidianas. Hay que tener presente que esas distancias no son siempre las mismas, porque las órbitas no son perfectamente circulares, a veces están más cerca, a veces más lejos, pero con tener idea de distancias aproximadas es suficiente para transmitir la estructura del sistema solar. Ahora, si dividimos, por ejemplo, todas esas distancias por 100.000, ya estaríamos en unas escalas que son más accesibles, más cotidianas. Se me ocurre una idea, teniendo en cuenta así que todo puede ser proporcional, ¿sí? Dividiendo por 100.000. Tengo el auto abajo. Si damos una vuelta con el auto, ¿me lo podés explicar? Sí, cómo no. Va, dale. Va. Te presento la nave. ¿Con esto vamos a viajar? Ah, te vas a sorprender, vas a ver. Mirá que vamos a ir por todo el sistema solar. Bueno, llevo el protector. Dale. Bueno, ¿para dónde vamos? Vamos primero al planeta que está o que pasa más cerca de la Tierra. Ese es el planeta Venus. La órbita del planeta Venus está a 40 millones de kilómetros de la Tierra. Eso significa que si cambiamos todas las distancias como habíamos dicho y las dividimos por 100.000, serían 400 kilómetros, es decir, la distancia desde Mar del Plata a Buenos Aires. Ah, bueno, allá vamos. Vamos. Ese es el aeropuerto de Mar del Plata. Ajá. Mirá, justo a esta distancia, que serían 3,8 kilómetros más o menos, equivale en la transformación que estamos haciendo de reducir todo el sistema solar a distancias más o menos que podemos viajar en auto, serían la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, en este momento estamos atravesando la órbita de la Luna. Pero si hablamos del sistema solar, tenemos que hablar también del Sol, que es la parte principal del sistema solar. De hecho, de todo el sistema solar, el 99,86% de toda la masa del sistema solar está concentrada en el centro, en el Sol. O sea, todo lo demás es prácticamente insignificante comparado con el Sol. O sea, planetas gigantes como Júpiter o Saturno, que son enormes comparados con la Tierra, comparados con el Sol son pequeñísimos. Che, ¿a qué velocidad vamos? A fondo, 100 kilómetros por hora.
100 kilómetros por hora. Mira, en la equivalencia que estamos haciendo, así esta comparación con el sistema solar, estamos multiplicando todas las distancias por 100.000. O sea que 100 kilómetros por 100.000 serían 10 millones de kilómetros. Estamos viajando a 10 millones de kilómetros por hora. ¿Y no estaremos violando alguna ley de tránsito? No, no te preocupes. La única ley que podríamos llegar a violar sería la ley de relatividad, que dice, bueno, es una ley probada experimentalmente, comprobada, verificada, que dice que nada puede superar la velocidad de la luz. Pero todavía estamos lejos de eso, porque la velocidad de la luz en kilómetros por hora son 1.000 millones de kilómetros por hora. Y nosotros vamos a 10 millones, o sea que estamos yendo a 1/100ª de la velocidad de la luz. Todavía tenemos margen. Bueno, llegamos a Buenos Aires, o sea que estamos más o menos, hicimos los 400 kilómetros, que sería más o menos la distancia proporcional entre la Tierra y el primer planeta interior, digamos. El planeta que está más cerca de la Tierra, o que pasa más cerca de la Tierra, que sería Venus. Ajá. Sí, Venus es uno de los 4 planetas interiores, los 4 planetas que están más cerca del Sol. Son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que son muy diferentes que los 4 siguientes, que son mucho más grandes, se llaman los planetas gigantes, de los que vamos a hablar después. Los 4 planetas interiores tienen características similares en cuanto a que son rocosos, tienen una superficie rocosa y un núcleo básicamente metálico, hierro, níquel, ese tipo de cosas, que es más pesado, se va al fondo y caliente. Bueno, Venus tiene varias características que lo hacen similar a la Tierra. Por ejemplo, tiene una masa un poquito menor, un tamaño un poco menor y una gravedad un poco menor, pero muy similar a la Tierra. Uno se podría sentir cómodo con esa gravedad en la superficie de Venus. Pero tiene otras características que lo hacen muy diferente. Primero, no hay oxígeno. Pero bueno, esa es una característica común a todos los planetas excepto en la Tierra. El único planeta que tiene oxígeno es la Tierra, porque el oxígeno es una consecuencia de la presencia de la vida, de la presencia de plantas hace millones de años que han modificado la atmósfera. Y eso es algo que no ha sucedido en ninguno de los otros planetas. Por eso no vamos a encontrar oxígeno en ningún otro. La atmósfera de Venus es básicamente dióxido de carbono. Dióxido de carbono, pero muy densa. Hace una presión enorme sobre la superficie que sería insoportable para una persona. Y además, la atmósfera de dióxido de carbono produce un enorme efecto invernadero que calienta la superficie de Venus hasta 400 grados centígrados. Eso lo hace a Venus lo más parecido al infierno que hay en el sistema solar. Bueno, hablando de infierno, nos tendríamos que ir yendo porque son las 6 de la tarde y esto se va a poner espeso. Dale. ¿Vamos para el próximo planeta? Vamos para el próximo. ¿Dónde quedó? Allá, de qué lado. Vamos. ¿Y ahora? ¿A dónde vamos? La próxima parada es el planeta Marte. Marte es el siguiente planeta, o la órbita de Marte es lo que está más cerca de la Tierra después de Venus. Pero hay que hacer una salvedad, porque para ir hacia la órbita de Venus nos tenemos que dirigir hacia el Sol. Venus está más cerca del Sol que la Tierra. Ahora, para ir hacia la órbita de Marte nos tenemos que alejar del Sol. Alejándonos del Sol hacia Marte, recorriendo más o menos 70 millones de kilómetros aproximadamente, porque la órbita de Marte es bastante elíptica y eso puede tener algunas variaciones, pero más o menos 70 millones de kilómetros llegaríamos a la órbita de Marte. Ahora, reduciendo las escalas, eso lo dividimos por 100.000, serían 700 kilómetros. O sea, la distancia desde acá, donde estamos en Buenos Aires, a Córdoba. Ah, entonces Córdoba, allá vamos. Vamos. Bueno, llegamos a Córdoba, Córdoba capital. Y, o sea que hicimos el trayecto que es, nos separaría, o sea, nos uniría con el próximo planeta. Con Marte. Marte. El siguiente planeta, o sea, contando los que van más cerca de la Tierra, sería la órbita de Marte. Ahora, Marte, las características de Marte es un poco más pequeño que la Tierra, el tamaño es un poco más de la mitad del tamaño de la Tierra, la masa es el 11% solamente de la masa de la Tierra, y la gravedad es menor, o sea, una persona de 100 kilogramos sobre la superficie de Marte pesaría 37 kilogramos, nada más. La atmósfera de Marte es también
Está compuesta principalmente de dióxido de carbono, pero muchísimo más tenue que la de Venus. Tan tenue que la presión sobre la superficie de Marte es solamente el 0,6% de la presión en la Tierra. Por eso, sobre la superficie de Marte uno no podría sobrevivir sin un traje espacial. Pero un traje espacial para respirar, o sea, que te permita respirar o... No solamente para respirar, sino no solamente por el oxígeno, sino también por la presión y por la temperatura, porque en Marte la temperatura es de 60 grados bajo cero en promedio. Bueno. Bastante más fresco que en Venus. Bueno, vamos a buscar un traje y seguimos para el próximo planeta. Dale, vamos. ¿Y ahora a dónde vamos? La siguiente parada, ahora considerando los planetas en orden de distancia desde la Tierra, sería Mercurio. De nuevo ahora tenemos que cambiar de dirección. En lugar de alejarnos del Sol, vamos hacia el Sol porque Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. Desde la Tierra, la distancia hasta la órbita de Mercurio son unos 85 millones, 90 millones de kilómetros. O sea que reduciendo toda la escala, dividiendo por 100.000 como estamos haciendo, serían unos 850 kilómetros. O sea, desde acá, desde Córdoba hasta Salta. Pero ¿y cuántos años luz nos llevaría eso? ¿Cuánto nos llevaría? Sí. No, sería a cuántos años luz de distancia se encuentra. A ver. ¿Años luz es una medida de tiempo o de distancia? No, el año luz es una medida de distancia. Se define de esta manera, es la distancia que recorre la luz en todo un año. O sea, un año luz, el tamaño del sistema solar, todo el sistema solar es una milésima de año luz, más o menos. El año luz se usa básicamente para medir distancias entre estrellas. La estrella más cercana al Sol está a 4 años luz. Pero para considerar la distancia hasta Mercurio, uno no hablaría de años luz porque es una distancia mucho más pequeña que una luz. Pero podría decir, por ejemplo, que está a 5 minutos luz. O sea, la distancia que recorre la luz en 5 minutos. Llegamos a Salta la Linda. Hicimos 850 kilómetros desde Córdoba. Sí. O sea que sería la distancia entre la Tierra y la órbita de Mercurio, que son 85 millones de kilómetros. Con razón, me duele todo. Ay, bueno. Estaríamos en Mercurio, sí. Mercurio es el menor planeta de todo el sistema solar, es el más pequeño. Tiene un diámetro, un tamaño que es el 40% de la Tierra, el diámetro de Mercurio. La gravedad sobre Mercurio es similar a la de Marte, o sea, una persona de 100 kilos, como les había dicho de Marte, pesaría sobre Mercurio unos 37-38 kilos. Más liviano. La atmósfera de Mercurio es casi inexistente. No tiene atmósfera. No hay... es tan pequeño el planeta que su gravedad no ha sido suficiente para mantener la atmósfera y además el viento solar barrido la atmósfera. O sea, sería una roca. Una roca, sí, casi. Sí. A pesar de ser el planeta más cercano al Sol, su temperatura promedio es de 100 grados, menor que la de Venus, pero tiene una amplitud térmica gigantesca. Del lado de la cara que le da el Sol puede llegar a 420 grados centígrados y la cara donde está a la sombra puede llegar a 220 grados bajo cero. Ahora vamos hacia dónde, por ejemplo. Ahora el siguiente planeta en orden así de distancia desde la Tierra sería Júpiter, el primero de los planetas gigantes. Ahora estos planetas son muy diferentes a los planetas interiores, son mucho más grandes y están a distancias cada vez mayores. Desde la Tierra, midiendo la distancia desde la Tierra, Júpiter se encuentra a alrededor de 600 millones de kilómetros. Eso en las escalas que nosotros estamos manejando acá, reduciendo toda la escala terrestre, serían 6.000 kilómetros. ¿6.000 kilómetros? Sí, 6.000 kilómetros. Tenemos que recorrer 6.000 kilómetros. Es la distancia más o menos hasta Panamá. ¿Se la banca la camioneta? La camioneta sí, yo no sé, pero ¿tenés pasaporte? Tengo pasaporte. Bueno, vamos a Panamá. Bueno, hoy, ahora sí. Estamos en Panamá City. Bueno, Panamá. Entonces recorrimos la distancia hasta Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Tiene una masa que es más de 300 veces la masa de la Tierra.
Está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, más hidrógeno y una parte importante también de helio. Es un planeta gaseoso. Casi todo gas, salvo un núcleo que es formado por hielo o hidrógeno metálico, bueno, cosas más raras en realidad. Y las características de los planetas exteriores, estos planetas gigantes, es que también tienen muchísimas lunas. Tienen más de 60 lunas dando vueltas alrededor. Una característica de Júpiter es también esas franjas que se ven de color y una mancha enorme que es incluso un poco más grande que la Tierra. Esa mancha, que se llama la mancha roja de Júpiter, es una enorme tormenta que ya dura algunos siglos. Como es todo más grande y también dura más tiempo, puede durar siglos esa tormenta. Es extraño. Es extraño, sí, pero hay otra cosa también extraña e interesante de Júpiter. Hay un satélite que se llama Ganímedes, que es incluso más grande que un planeta, que es más grande que Mercurio. Son satélites tan grandes que incluso son similares a los planetas interiores, tienen actividad volcánica e incluso pueden tener un poco de atmósfera. Me marea todo esto de las proporciones, tormentas gigantes, planetas gigantes, satélites gigantes. O sea que la distancia que sigue, ¿a dónde vamos? Es gigante. Sí, la distancia que sigue también es gigante. Es otro gigante gaseoso, que es Saturno, el siguiente. Saturno está a 1200 millones de kilómetros. Eso en las escalas que estamos reduciendo a escalas planetarias, dividiendo todo por 100.000, serían 12.000 kilómetros. 12.000 kilómetros. 12.000 kilómetros es la distancia desde Buenos Aires, en avión, desde Buenos Aires hasta Londres. Así que lo que podríamos hacer es volver a Buenos Aires y de ahí salimos para Londres y nos tomamos un avión. Vamos por acá. Bueno, estamos en Saturno. Bueno, la distancia equivalente a Saturno, digamos. Saturno también es gigantesco. Saturno es casi 100 veces la masa de la Tierra. Tiene una temperatura muy baja, similar a la de Júpiter, 120-130 grados bajo cero en promedio sobre la superficie. Pero Saturno, la característica que lo destaca son los anillos. En realidad todos los planetas gigantes tienen anillos, pero en Saturno se notan mucho más. Son muy visibles. Los anillos están formados por partículas pequeñas de polvo o pequeños guijarros, silicatos y también de polvo de hielo. Se supone que hay distintas explicaciones acerca del origen de los anillos de Saturno. Se supone que era una luna que estaba dando vueltas cerca del ecuador ahí y que se desintegró por algún impacto o por fuerzas de marea. También por fuerzas de marea son fuerzas muy intensas porque al ser un planeta tan grande tiene gravedad muy intensa y que varía mucho entre un punto y otro. Eso puede estirar los satélites cercanos hasta que se desintegran. Ese sería el origen de los anillos. O sea, que ahora nos queda cubrir la distancia hasta Urano. Hasta Urano. Sí. Tenemos... Y sí, cada vez que nos alejamos más de la Tierra, las distancias son cada vez, o del centro del sistema solar, son cada vez mayores. Pero con Urano y también con Neptuno vamos a tener un problema con el cálculo de las distancias. Pero mejor volvamos a la oficina y te lo explico allá. Bueno, ahí viene un taxi. ¡Taxi! No, espera, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué es eso? Nos vamos a teletransportar. ¡Opa! Siempre quise hacer esto. Enterprise, traslado. ¡Qué viaje, Estuvo buenísimo. Sí. Bueno. Te decía, ¿está bien? Sí. Recuperado. Te decía que hay un problema con respecto a los siguientes planetas. Los siguientes planetas, para poder llegar, para mantener la escala esta de dividir todas las distancias por 100.000. Mira, el siguiente planeta es Urano. Y Urano está a 2.600 millones de kilómetros. Si dividimos esa distancia por 100.000 nos da 26.000 kilómetros. ¿Cómo hacemos para recorrer? A ver, pásame el globo. 26.000 kilómetros. ¿Cuál es la distancia más grande que podemos recorrer? Por ejemplo, desde acá, en Argentina. La distancia más lejos es China, en el extremo opuesto del globo.
Y esa distancia máxima que podríamos recorrer es de 20.000 kilómetros, porque toda la circunferencia de la Tierra mide 40.000 kilómetros. O sea, esta distancia, que es la máxima, la más lejana que tenemos desde nuestro país, o desde cualquier punto, la distancia más grande que se puede recorrer son 20.000 kilómetros, y no nos alcanza para llegar a Urano, que estaría a 26.000. Pero igual te cuento algunas características, tanto de Urano como de Neptuno, que es el siguiente planeta, que se los llama gigantes de hielo. Eso se les llama gigantes de hielo porque tienen un núcleo de hielo más grande que Saturno y que Júpiter, aunque también tienen una atmósfera bastante gruesa de hidrógeno y de helio, principalmente de hidrógeno, pero están formados también en el núcleo por hielo, bueno, agua congelada, metano y amoníaco principalmente, por esas sustancias. Y son también mucho más grandes, no tan grandes como Júpiter y Saturno, pero son mucho más grandes que la Tierra. Por ejemplo, Urano tiene una masa que es 14 veces la de la Tierra, y Neptuno tiene una masa 17 veces la de la Tierra. También tienen muchos satélites, como Júpiter y como Saturno. Esa es la diferencia de los planetas gigantes, están llenos de satélites dando vueltas, a diferencia de los planetas interiores. Urano tiene como 27 y Neptuno tiene como 14 satélites. Están muy lejos del Sol, la temperatura es muy baja en esos planetas, desde menos 200 grados, o sea, 200 grados bajo cero más o menos. Ahora, tengo una pregunta a todo esto, porque me quedé pensando, si nosotros fuéramos en el autito, ¿sí?, a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto tardaríamos en llegar teóricamente hasta Neptuno, por ejemplo? Hasta Neptuno, claro, que es el planeta que está más lejos, tenemos que dar una vuelta y un poco más, eran 45.000 kilómetros, y toda una vuelta son 40.000. Y eso en el auto, a 100 kilómetros por hora, nos llevaría más o menos 17 días, sin parar, ¿no? 17 días, o sea que lo haríamos más rápido que la vuelta al mundo, que fueron 80. Que la de Verne, sí. Bien, te agradezco. Gracias a vos. Chao, gracias. Sí. Chao. Esto ha sido todo por hoy en Sin Conservantes. Los esperamos en el próximo programa con más ciencia y ambiente. Gracias.